Queridos amigos, queridos hermanos, muy buenas noches. Hoy lunes 11 de mayo del 2020. Realmente ya no sé qué día estamos de la pandemia y a veces hasta cuesta saber el día que estamos. Yo tengo que anotar aquí para poder saber el día que estamos, porque todos los días prácticamente son iguales. Y bueno, esperamos que esta cuarentena cumpla sus días y poder salir pronto. Pero hay una preocupación que siempre he tenido yo en cuanto a las personas, es la falta de conocimiento de la Escritura y la falta de interés del conocimiento de la Escritura. Y Satanás se aprovecha mucho de esto, y hoy día yo quisiera desafiar a los hermanos y a las personas que están escuchando a interesarse por el conocimiento de las Escrituras. La falta de conocimiento de la palabra de Dios hace que las personas crean cualquier cosa que se les pueda decir. Estamos hablando de algo muy importante, de algo vital, de algo fundamental para el hombre para poder salvarse. Pero las personas tienen muy poco interés, la Biblia es muy poco leída en la mayor parte de la gente. Hay mucha gente que lee la Escritura, gracias a Dios, pero muchas personas no leen la Escritura, algunos diciendo que no entienden, y bueno, diferentes motivos. Pero esa falta de conocimiento es preocupante, incluso dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque hay muchos engañadores, muchas personas que con otra finalidad enseñan la Escritura a su manera, tergiversando y acomodándolas a sus conveniencias. Por eso la importancia de que nosotros tengamos la lectura propia de la Biblia para poder conocer a Dios personalmente y no solamente por lo que otros digan. Hoy en día viene cualquiera y hace algún truco, alguna cosa así, y le creemos todo lo que dice porque pensamos que es alguna persona especial. Pero ¿sabe qué? Esto no es nuevo, la Biblia lo contempla, la Biblia lo advierte. Miren lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. No soportarán la sana doctrina, apartarán su oído de la verdad y irán tras los cuentos, tras las fábulas, tras lo que la gente dice. La gente hoy en día escucha lo que quiere escuchar, o busca lo que quiere escuchar, lo que le conviene, lo que le gusta. Eso es lo que la gente busca. Cuando debemos ir a la Biblia es algo muy serio. Yo dije al inicio que es vital. Miren lo que dice el profeta Oseas. Esto es algo de tener muchísimo cuidado. Oseas, después de Daniel, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay que tomar muy en serio, muy en cuenta estas palabras de Dios a través del profeta, porque habla de una destrucción del pueblo por falta de conocimiento de la Escritura, conocimiento de Él. El problema es que el hombre no quiere escuchar a Dios. Satanás sabe que si el hombre escuchara a Dios, cambiaría la situación, pero Satanás distrae al hombre y no quiere que el hombre escuche a Dios. Tantos años la Escritura fue prohibida, tantos años hablada en otro idioma donde nadie entendía nada, y una oposición a la traducción y a la publicación para todos de la Biblia. Bueno, siempre fue así, ¿no? Entonces, la ignorancia de Dios destruye al hombre, y el hombre prefiere seguir sus propias ideas en lugar de escuchar la palabra de Dios. El problema del hombre es serio, es grande, porque no nos gusta la Escritura, queremos seguir nuestras propias ideas en lugar de prestar atención a lo que Dios nos dice, que sería lo más lógico, lo más normal. El conocimiento de Dios
para que tengamos una buena vida, para que no seamos afectados por la ignorancia y estar sin el conocimiento de Dios porque simplemente no lo queremos escuchar. Ejemplos: el pueblo judío, pueblo escogido por Dios, con grandes maestros, etc. Tenían las profecías, tenían la palabra de Dios, pero los líderes preferían seguir sus tradiciones, sus ritos, y al final terminaron crucificando al Señor. Esto es algo incomprensible. Dios vino para salvarlos, tenían las escrituras, tantas señales que tenían los judíos, pero ellos ya tenían ideas preconcebidas de un Cristo superhéroe y más las tradiciones y los ritos, y cuando el Señor está en la tierra no le pudieron reconocer. ¿Cómo poder negar, por ejemplo, la profecía del profeta Isaías, capítulo 53? No tomar en cuenta el siervo sufrido de Dios y simplemente negar, rechazar a Cristo y crucificarlo. Hay que tener cuidado, no porque tengamos título de creyentes o porque vayamos a alguna iglesia. En la misma situación estaba el pueblo de Israel. Era el pueblo escogido de Dios y tenían sus líderes. Debemos tener muchísimo cuidado de qué creemos, a quién le creemos y por qué lo creemos, cuando tenemos fuente directa. No estoy atacando a la iglesia, no, para nada. Gracias a Dios por la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Cómo atacar a la iglesia? La iglesia es fundamental. Él es el cuerpo de Cristo. Entonces, el problema no es la iglesia, pero sí es responsabilidad de cada uno saber lo que se está enseñando y en el lugar que estoy, si realmente es la iglesia de Cristo. Llámese como se llame. Si alguien me está enseñando conforme a la palabra de Dios, entonces yo puedo estar muy tranquilo, muy seguro, pero debo saber que estoy conforme a la palabra de Dios. Y la única forma de saberlo es leyendo la Escritura. La pregunta ahora es, ¿conoce usted la Escritura? ¿Lee usted las Escrituras? Debería. ¿O solamente escucha hablar a personas de ella? ¿Solamente tiene sus predicadores favoritos, sea el nombre que tenga, la religión que tenga, y eso es lo único que sabe de la Escritura? Muchísimo cuidado, el hombre se puede equivocar fácilmente. Así como los judíos que terminaron crucificando al Señor, equivocándose porque no supieron discernir bien, prefiriendo sus tradiciones, sus ritos, sus leyes, antes que aceptar al Señor. Tengo una pregunta: ¿por qué me escucha a mí? ¿Por qué ve este video? A lo mejor no me conoce, pero sin embargo lo está mirando, y también me puedo equivocar, también puedo tener muchísimas fallas. Claro, yo me esfuerzo muchísimo por estudiar la Escritura para poder tener un mensaje fiel a la palabra, porque no me interesa para nada en ser un falso maestro, porque habrá un resultado para ellos bastante severo. Así que no me interesa a mí un resultado severo. Mi único interés es estudiar la Escritura para poder transmitir un mensaje fielmente. Pero sí me preocupa las personas, porque la gran mayoría prefieren solamente escuchar algo, los que prefieren escuchar, pero muy pocos se dedican a escudriñar la Escritura, que es lo que deberíamos hacer todos. Mi invitación no es a formar un grupo, no me interesa ni una organización, no. Lo único que queremos y que anhelamos a través de estos videos es que usted conozca al Señor, que usted vaya a su Biblia, que lea su Biblia, que aprenda de su Biblia, que conozca al Señor con la Biblia en la mano, no solamente lo que otros dicen, sino que usted pueda disfrutar de conocer al Señor con su palabra. Y si en algo nosotros, cuando hablo de nosotros hablo de mí, podemos ayudar, si en algo yo puedo ayudar, entonces la gloria que sea para el Señor, porque de mí no espere mucho. Normalmente avanzamos en estos estudios con el libro de Proverbios. Hoy nos toca el Proverbio 13 y también vamos a ver algunos versículos del libro de Romanos. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13.
Vamos a leer los versículos 11 a 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vamos a leer primero este versículo. Y me llamó mucho la atención que dice Pablo a los romanos que hay que levantarnos del sueño. Sí, porque estamos medios dormidos. No, nos habla de que el tiempo se está acercando, de la venida del Señor, por supuesto. Y nosotros estamos adormitados, con pereza, tenemos que levantarnos, sacudirnos, debemos ir a la Escritura y estudiarla bien para saber qué está sucediendo, cómo van los tiempos, etc. Mire lo que dice el Proverbio 20 y tenga las dos citas ahí abiertas en paralelo, Romanos 13 y Proverbios 20. Yo le voy a leer dos proverbios. Primero el 4, dice así: el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Si somos descuidados, si somos perezosos en inquirir, en leer la Biblia, cuando necesitemos de ese conocimiento, entonces no lo vamos a encontrar. El verso 13 dice así: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Claro, si no quiero leer, si no quiero abrir mis ojos para estudiar la Escritura, entonces me voy a empobrecer espiritualmente hablando. Pero si estoy diligentemente indagando, buscando, aprendiendo, entonces voy a estar lleno, voy a estar satisfecho de lo que Dios me puede dar espiritualmente hablando. Claro que es un ejercicio, tal vez algunos dirían un tanto incómodo, porque mucho más fácil es dormir. Por eso dice Pablo a los romanos: levantémonos del sueño. Es hora de sacudirnos un poco, dejar la pereza, dejar ese pensamiento de que no voy a entender. Pídale a Dios sabiduría y Dios le hará entender. Por supuesto, debe leer una Biblia en el idioma que usted entiende y ahí podrá entender. No es del otro mundo. La palabra de Dios es sencilla y Dios puede hablarnos al corazón. Y tengamos cuidado porque los días son malos, dice el apóstol Pablo. Ahora, en los versículos 12 y 13 de Romanos 13, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Desechemos las obras de las tinieblas. Y ahí Pablo dice algunas cosas en las que no debemos andar. Yo quisiera regresar al Proverbio 30 y veamos algunas cosas más. El versículo 1 del Proverbio 20, yo dije 30. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Entonces, cuidado con el alcohol, cuidado con los vicios. Debemos sacudirnos el sueño que tenemos y debemos dejar estas cosas que no nos hacen bien, porque debemos cambiar nuestra forma de vivir, de pensar. El verso 4 nos habla de la pereza, de la vagancia, de no querer coger una Biblia, de no querer tener una reunión, etc. El verso 10 nos habla de los pesos y la medida falsa son abominación para Jehová. No podemos andar haciendo trampas ni robando, eso no le agrada a Dios. El verso 16 nos habla del fiador, del que anda en deuda. Cuidado, no se endeude, va a tener una vida encadenada a este mundo. El verso 17 nos habla de la mentira. Tal vez la mentira en el momento nos saca de un apuro, pero a la final es totalmente en contra de lo que Dios espera de usted. El verso 19 nos habla del chisme y del suelto de lengua. Cuidado con los chismes, nos meten en problemas. No es bueno andar con algún chismoso, peor andar chismeando. Esto es del diablo totalmente. El verso 20, el que deshonra a padre y madre. ¿Cómo pueden haber hijos que deshonran a los padres? Esto es el irrespeto.
El verso 21, lo mal habido, lo que no es correcto, aparte que no dura poco, no tiene ningún futuro. Y el verso 22 nos habla de la venganza. El Señor dijo que la venganza le corresponde a Él, no al hombre. Y quisiera tocar un tema y ampliarlo un poquito, porque en el capítulo 13 del libro de Romanos le da muchísimo espacio. Los versos 1 a 7 nos habla de las autoridades. Y hoy hay un irrespeto a la autoridad y nosotros tenemos que respetarlo. Miren, vamos a leer versos 1 y 2. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, y escuche bien, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ahora mire el verso 4 cómo empieza. Porque es servidor de Dios para tu bien, las autoridades. Y el verso 4 termina: pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y en el versículo 6 nos dice: porque son servidores de Dios. Hablando de las autoridades, entonces Dios nos manda a estar sujetos, a someternos a ellos, no hacer huelgas, bullas y declarar que no nos gusta lo que hacen, etc. Eso está bien para otras personas, pero si somos de Cristo, tenemos que someternos a Cristo y hacer las cosas que Él nos pide. Él hará justicia a su tiempo, a su debido tiempo. No nos corresponde a nosotros, déjelo actuar a Él. Y el verso 14 de ahí de Romanos 13 nos dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces nos llama a despertarnos, es tiempo de sacudirnos, despertarnos espiritualmente, buscar en la Escritura, sacar, lavarnos, despojarnos de todo lo que hacemos mal, y ahora es tiempo de vestirnos del Señor Jesucristo y no volver a proveer para los deseos de la carne. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vayamos al libro de Esdras, un versículo que a mí me encanta, me gusta muchísimo. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 4 cosas hizo Esdras. Preparó su corazón, estudiaba la Escritura, vivía lo que aprendía y luego enseñaba al pueblo todo lo que había aprendido. Esa es la forma en que debemos conducirnos. No solamente escuchar lo que otros dicen para hablar, repetir como loritos nosotros. Tenemos que ir a la Escritura para conocer a Dios, aprender de Dios. Hay que preparar nuestro corazón para eso, aprender de Dios, empezar a vivir lo que aprendemos de Dios y luego enseñarle a otros lo que Dios nos ha enseñado. Quisiera leer 2 proverbios de este capítulo 20 que me llamaron muchísimo la atención, me gustaron muchísimo. El primero, el 27, dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. A Dios no vamos a engañarlo nunca. Él utiliza el espíritu que está en su vida y discierne todo lo que hay en su vida. No lo podemos engañar. Y el otro proverbio es el proverbio 9. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Nadie. Dios sabe todo, Dios conoce todo, y nosotros necesitamos de Dios para andar bien, para vestirnos de Él. De otra forma, no lo podemos hacer. La lucha es utilizando la Escritura, utilizando la palabra de Dios. El apóstol Pablo a los Efesios, hablándole a los esposos, dice lo siguiente en capítulo 5, versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La forma como se purifica la iglesia es por el lavamiento del agua por la palabra. La Biblia es el agua que purifica nuestras vidas, y eso es lo que quita toda nuestra
inmundicia y nos permite llegar a Dios. El profeta Ezequiel, antes del libro de Daniel, capítulo 36, Ezequiel 36, versos 24 a 29. Algunos versos, escúchelos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vosotros vuestra carne, el corazón, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Dios va a poner su palabra en nuestros corazones y de esa forma nos va a limpiar. Pero necesitamos ir a la Escritura para poder quedar limpios. Y esto no es solamente escuchando lo que otros dicen. Hay algunas personas que hablan lindo, muchas palabras que a veces ni se entienden, pero hablan lindo. Vaya usted a la Escritura. Si tiene algún problema con alguna palabra, busque en un diccionario. Hoy tenemos internet, es muy fácil averiguar palabras. Hay versiones más modernas, más fáciles de comprender, pero haga el esfuerzo, despiértese, vaya a la Escritura y que el Señor le enseñe a cambiar su forma antigua de vivir y vístase del Señor Jesucristo. Y termino con un verso más porque a mí me gusta mucho. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 32. El apóstol Pablo tenía que irse y en su despedida dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dios y su palabra basta y sobra para que usted le pueda conocer y vivir para Él. Busque al Señor, lea la Biblia, ore, pero lea la Biblia, no se deje llevar solamente por lo que otros dicen. Es su responsabilidad. Gracias a Dios por los buenos maestros y por los que enseñan bien al pueblo, pero cuídese porque hay muchos de los otros, pero usted tiene responsabilidad de leer su Biblia y de creerle a Dios y no al hombre. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra es verdad, tu palabra es la que nos limpia, tu palabra es esa agua purificadora que limpia nuestra vida y nos acerca a ti y nos hace conocerte muchísimo más. Señor, despierta en nosotros ese interés de buscarte, de ir a tu palabra para conocerte y seguirte como es correcto, no por ideas preconcebidas, no por lo que el hombre dice, sino escucharte a ti, Señor Jesús. Escuchar tu voz a través de tu palabra y seguirte fielmente, totalmente convencidos de que es lo que tú nos estás diciendo. Guíanos, enséñanos, ayúdanos. Danos fuerza en este tiempo y ayúdanos a seguir adelante. Te lo pedimos, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.